Bien, entonces, el versículo que acabé de citar o de nombrar alguna parte de este pasaje tiene un contexto donde los discípulos, especialmente Pablo y Silas, vamos a Hechos de los Apóstoles, pasaje bien conocido. ¿Cuál era la situación? Capítulo 16, en Filipos, y había una muchacha que adivinaba, tenía un espíritu por el cual adivinaba, y habían unos amos que la tenían ahí, y ese era el gran negocio de ellos, ¿cierto? Era el gran negocio, y podemos ver ahí la adivinación como es vista a los ojos de Dios, ¿no? Pero ellos estaban molestos por la manera como ella hablaba y sacaron con el poder de Dios el espíritu de adivinación de esta muchacha, ¿no? Conocemos la historia, pues no vamos a leer todo por tema del tiempo, pero pues ellos, los amos de esta se indignaron. Vamos a leer un poco del versículo 19, Hechos 16, 19. Y dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Muy bien, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Una situación ahí difícil, una situación en la cual ellos estaban en este momento. Pero quiero pensar en varios asuntos. La reacción en el momento de crisis, en el momento de adversidad, en un momento difícil. Estaban viviendo estos dos hermanos. Versículo 25 muestra la confianza, aún el gozo, aún la esperanza. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y puedo pensar en el testimonio, ¿no? Puedo pensar un poco en lo que reflejamos en la hora difícil, en el momento de la angustia. Los que están alrededor nuestro, ¿qué perciben? El hijo inconverso, el esposo inconverso, el primo. Cuando estamos en una adversidad, ¿cuál es el Dios que nosotros en el que estamos creyendo? Y hablo de las actitudes. En la pandemia, tal vez nosotros estamos más asustados que ellos. Hermanos, he visto con preocupación en nuestras iglesias, nuestros hermanos están más preocupados por el virus que muchas personas de allá afuera. ¿Cuál es el Dios en el que hemos creído? ¿Cuál es el Dios que estamos reflejando en la adversidad? Y es interesante, ellos estaban orando y estaban cantando. Versículo 25, ¿no? Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y hay un contraste. En el versículo 27 muestra cómo puede llegar a ser la actitud ante la adversidad de una persona que no tiene a Cristo. Versículo 25 muestra unos que en la adversidad estaban cantando y estaban orando. Pero el versículo 27 nos muestra, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Un intento de suicidio
mostrado a través de la palabra de Dios. La opción en la actualidad para muchas personas que no ven una salida ante una dificultad. Pablo y Silas estaban cantando, estaban orando, pero vemos las cifras de suicidios que hay en la actualidad, personas que no encuentran salida a una situación, a un problema. Y ahí tenemos un contraste entre este tipo de personas, ¿no? Interesante la necesidad, ¿cierto?, de poder animarles a estas personas. Yo le digo a mis primos, algunos muy queridos, algunos tíos, a los cuales animamos, ¿cierto?, en la enfermedad. La familia pasa por momentos difíciles de enfermedad, de muerte, especialmente por parte de mi madre. Momentos difíciles se están viviendo y han vivido. ¿Cómo los podemos animar nosotros? Y podemos seguir leyendo ahí, sabiendo lo que habían vivido Pablo, Silas, de parte del mismo carcelero. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El testimonio, hermanos, el preocuparse aún por ellos, el poder evitar el daño que ellos mismos están haciendo día a día, en sus mismos pecados, en sus prácticas. Algunos tal vez nos odian. El testimonio, hermanos, realmente es algo clave que podemos pensar en cómo ellos pueden llegar a Dios. Veamos el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Algo había en este hombre, algo había identificado en ellos dos, ¿cierto? Algo había podido percibir de estos dos hombres, diferentes a los otros presos. Eran diferentes, hermanos. Y cuando pensamos en nosotros, ¿somos diferentes? ¿Somos realmente apartados como Dios quiere de nosotros? ¿O de alguna manera nos hemos como mimetizado ahí con la sociedad, con el resto de la familia? ¿Somos iguales? Nuestra manera de hablar, de actuar, nuestras prácticas. Pero este carcelero vio a unos hombres que habían azotado, que les habían golpeado con violencia y se estaban preocupando por la integridad física de aquel hombre que los había maltratado. El amor de Cristo reflejado en nuestras vidas por el bien aún de ellos. Versículo 30, hermanos, la pregunta que todos quisiéramos oír de aquel familiar que amamos, que apreciamos, aquel amigo que apreciamos. Quisiéramos escuchar esta pregunta. Él sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta que quisiéramos oír. Y la primera parte del versículo, el primer versículo clave, el 31, que citaba ahora, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, ¿Quién es? Tú y tu casa. Y es interesante, podríamos decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu primo, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo. Pero el requisito está ahí, cree en el Señor Jesucristo. No es una cobertura automática, pero sí es, hermanos, ustedes que tienen familiares ahí cerca a ustedes, tienen una oportunidad preciosa de compartir
no solamente con palabras, sino con tu vida, el Dios en el que has creído. Y decirle a esa persona, cree en el Señor Jesucristo también, como yo lo hice un día, y serás salvo. Muy bien. Versículo 32. Vemos una actitud diferente ya de este hombre. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. Y es interesante porque el versículo 31 muestra la necesidad de creer en el Señor Jesucristo, y la necesidad era para él y para toda la casa. Y el versículo 32 corrobora lo que estoy diciendo, porque se le habló a él con claridad del Evangelio, pero también se le habló a la casa. Si fuera una cobertura automática, pues solamente le hubieran hablado al carcelero y listo, ¿cierto? Pero era la necesidad de que todos tuvieran el mensaje claro de salvación. ¿Cómo puede, pues, nuestro familiar, nuestro querido primo, nuestro querido tío, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro padre, aquellos cónyuges, cómo pueden llegar al cielo? Y este es el mensaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera, no hay otra forma. La salvación es personal e intransferible. Qué bueno que podamos transmitir a través de Cristo, quien hizo posible la salvación nuestra, y que cada uno pueda entender. Y veo versículo 33, la gratitud que debe de haber, hermanos, y esto nos habla a nosotros, quienes un día recibimos a Cristo, quienes entendimos que por su gracia somos salvos. La gratitud, el resultado de esa gratitud. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Un mensaje que llegó a los corazones de aquella familia, de cada uno de los que estaba allí reunidos. Impresionante la manera como Dios puede obrar, aún en toda una familia. Pero el resultado de esa gratitud es el servicio, hermanos. Y quiero animarles, cada uno de ustedes, hermano, que es miembro de la iglesia, cada uno que tiene sus propios dones, los ha puesto al servicio de otros, los ha puesto al servicio de la iglesia. Eres un hermano de aquellos que percibimos a veces que son un espectador más en un espectáculo, tal vez. No, hermanos, tiene que haber un resultado. Cuando Cristo ha hecho una obra en mí, en ti, tiene necesariamente que haber un resultado. Y este hombre ya estaba sirviendo. Versículo 34, el gozo, ¿no? El gozo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, y nuevamente con toda su casa, de haber creído a Dios. Muy interesante, que muestra siempre tú y tu casa. Se le predicó el evangelio a él y a la casa. Y aquí se regocijó él y su casa. La importancia, hermanos, aquellos que tienen pequeños, de hacerles entender que nuestra vida es un ministerio a Dios en conjunto, en hogar. Hermanos, no es posible que en una familia todos tengan diferentes destinos en la parte espiritual. Todos unidos, hermanos, toda la casa debe estar para el servicio de Dios. Y aquí les vemos con una gratitud. Un hombre que se iba a suicidar hace un instante, que estaba lleno de miedo, los había recibido en su propia casa. Hermanos, Cristo trae gozo, Cristo trae valor, y eso tenemos que reflejarlo en nuestras vidas. La actitud de ellos le dio a entender al carcelero que ese Dios en el que Pablo y Silas creían era un Dios de valor, era un Dios
que daba libertad, era un Dios que quitaba el miedo. Y Él lo está reflejando de una manera especial. Y el propósito de Dios siempre fue la familia, hermanos. Vamos a mirar un par de ejemplos rápidamente en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 7. Bueno, versículo 1. El contexto lo conocemos. La maldad, ¿no? La maldad en aumento. Una generación que estaba inclinada a hacer el mal, ¿no? La corrupción, la inmoralidad, una tendencia hacia el pecado, muy similar con lo que vivimos en la actualidad también. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice: dijo luego a Jehová a Noé: ¿entra quién? Tú y toda tu casa en el arca. Interesante, la preservación de la familia como núcleo importante de una sociedad, primero de la iglesia, pensemos en la actualidad, la familia. ¿Saben una cosa, hermanos? He hablado con varias personas en cuanto a lo que se está viviendo en nuestro país, en lo que la sociedad quiere transmitir a nuestros jóvenes, que es la inmoralidad, el irrespeto por las autoridades, el irrespeto por la vida. Todo esto apunta a la destrucción de la familia, con el homosexualismo, con el aborto, con el feminismo, todas estas cosas impulsadas desafortunadamente por un amplio número de personas del gremio de los que llaman educadores. La preocupación es tal: si se destruye la familia, no hay iglesia, no hay sociedad, no hay nada. Hermanos, la familia, la intimidad de la familia. ¿Qué hacemos en familia? Normalmente la familia se reúne para ver una película, para ir de paseo. ¿Y en la parte espiritual qué? Toda la familia se reúne para leer la palabra de Dios, para estudiar, para orar. Hermanos, yo quiero animarles a eso. Vamos a afrontar tiempos muy difíciles, tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos, donde pensar diferente es un delito, donde pensar de una manera como a Dios le agrada, somos señalados, somos macartizados constantemente por una sociedad que va en busca de lo malo. Pero Dios ha querido ahí preservar a la familia, hermanos. Siempre ha sido el propósito de Dios. Entra tú y toda tu casa. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entraron todos. Yo quisiera preguntar algo: ¿serían obligados a entrar sus hijos, sus nueras, su mujer? ¿Cree usted que fueron obligados a entrar? Hermanos, entraron simplemente y obedecieron porque creyeron a la voz de Dios. ¿Miente Dios cuando habla de un juicio, cuando habla de un castigo? En ese contexto, la maldad aumentaba y crecía de una manera impactante, de tal modo que Dios dijo: no más. Y prometió acabar con un diluvio. Seguramente la gente no creía, la gente se burlaba, pero hermanos,
la palabra de Dios se cumple. No depende de que alguien crea o no. Y lo vamos a ver en el versículo 17. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y el versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Creyeran o no creyeran, hermanos, el juicio de Dios viene. Y nuestra familia tiene que saber eso. Hablaba con una hermana en estos días que se angustia en gran manera por su familia. Y le decía, no puedes hacer esto. Predícales a Cristo. Tu responsabilidad es decirle y presentar el Evangelio con claridad. Crean o no, el hecho de que ellos no crean no va a cambiar la historia, pero el hecho de que crean sí la cambiará para ellos. Qué importante llevar el mensaje a nuestra familia con claridad. Pero el juicio vendrá si nuestra familia tan solo lo entendiera, ¿verdad? Hay otro caso familiar, Génesis 19, rápidamente, hermanos, muy similar. Lot, quien vivía en una ciudad pecaminosa, en un contexto también similar al de la actualidad, de desborde, de inmoralidad, de impurezas sexuales, de gran corrupción, de asesinatos constantes. Allí vivía Lot. Y quiero pensar, hermanos, ¿qué nos rodea? ¿Qué vemos cuando corremos la cortina de la casa? ¿Qué vemos? Hermanos, ¿hay algo que podamos apreciar ahí? Cuando nos subimos en un edificio y miramos allá abajo la ciudad, ¿hay algo que podamos decir, realmente esto es deseable? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Cuando el Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, porque ahí estamos, hermanos, rodeados. No que nosotros seamos perfectos, entiéndame bien, y quiero referirme a nuestra familia, no que nosotros seamos mejores que ellos, no. Nosotros somos salvos porque creímos en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero lo que apreciamos nosotros, ¿dónde está? Y hermanos, alrededor de esta familia estaba todo lo que nombré hace un momento. Y como en los días de Noé era necesario ¿qué? Un juicio. Era necesario. Y aquí también llegó aquellos ángeles que llegaron para destruir aquella ciudad, que llegaron para ponerle fin a la maldad. Y Dios ya había determinado el fin para esta ciudad o estas ciudades. Ya estaba determinado. Bueno, había la oportunidad también para la familia. Vendría la destrucción. Versículo 12, Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hermanos, impresionante. El núcleo, la familia, sácalos de este lugar. Yo te digo, hermano, que rehusas presentar el Evangelio a tu familia. Yo sé que no es tan fácil, pero de alguna manera sácalo de ahí. Al menos preséntale el plan de salvación. No depende de nosotros.
el que sean salvos, pero sí tenemos una responsabilidad. Un día ante Dios vamos a estar parados y vamos a dar cuentas aún por eso. Pero sí hay una urgencia, sácalos de ese lugar. Interesante, le habló de las personas más cercanas, ¿no? Cuando Jesús mandó a aquellos apóstoles a predicar, les habló que fueran desde lo más íntimo hasta afuera y luego terminaran hasta el fin del mundo. Pero primero su ciudad, su lugar de origen, y se iban expandiendo, hermanos. A veces veo algunos de nuestros jóvenes tal vez quieren ir a servir a otros lugares. Lo comentaba con alguien también en estos días, no es que sea malo ir a servir a la India, a la China, no sé qué. Me parecen valientes los que hacen eso. Pero ¿y qué de las personas que nos rodean, los que están acá, con los que convivimos constantemente? ¿Conocen el plan de salvación? ¿Les hemos dado un buen testimonio? La urgencia. ¿Quiénes hay? ¿Quiénes hay?, preguntaron los ángeles. Sácalos, porque hay una urgencia. Y dice el versículo 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Bueno, la información está. Nosotros tenemos la información completa, ¿cierto? La palabra de Dios. Fielmente, lo que dice la Biblia se ha cumplido, no todo, pero se va a cumplir en su totalidad. Porque tenemos un Dios, hermanos, que no miente. Uno que es inmutable, uno que cumplirá cada una de sus palabras. Y uno que ha dicho que no tendrá por inocente al culpable. Uno que vino como cordero un día en su humildad. Tal vez le vieron insignificante, pero ese mismo vendrá como león. Uno que vino a salvar va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. No depende si crean o no, lo va a hacer. Y el versículo 14 nos muestra la importancia de la obediencia. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Estos eran prometidos de sus hijas. Y él lo hizo como los ángeles le dijeron: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Tristemente, ¿no? Les pareció a ellos, hermanos, les pareció a ellos. Mire, constantemente cuando hablamos con personas que les llevamos el mensaje de salvación, les hablamos con claridad lo que Dios dice a través de la palabra. Y constantemente nos dicen: no, pero es que a mí me parece que esto, o me parece que aquello, ¿cierto? A ellos les parece así. Hermanos, no hay otra manera. La Biblia es clara, el plan de salvación, ¿cuál es? Y aunque a ellos les parezca que es de otra forma, definitivamente solo hay una manera, y es como Dios lo ha determinado. Y les pareció, este se está burlando de nosotros. Porque como el hermano decía ahora, no somos lógicos, no es lógico, nosotros somos vistos como tontos, porque no hacemos lo que ellos hacen, porque no tenemos las prácticas que ellos tienen, porque ellos ahora están en piscina, están en el gimnasio, están trotando, y nosotros estamos acá reunidos haciendo memoria de uno que murió hace más de 2000 años. ¿Estos qué? Y somos vistos, menospreciados de alguna forma.
Pero hermanos, si supieran que tenemos la información que ellos necesitan para salvar sus almas eternamente, si tan solo lo supieran. Y estos dijeron, no, este se está burlando de nosotros, ¿no? Y sus preferencias, sus conveniencias. Hermanos, versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Una urgencia, un tiempo limitado, que no lo conocemos nosotros, ni aún los ángeles. Cuando el Señor vendrá por su iglesia inicialmente, cuando va a haber un juicio, hermanos, hay una urgencia. Los ángeles daban prisa a los diciendo. Y mire, hermanos, se salvaron los que creyeron. Los que no creyeron, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, no depende de las personas creer o no los planes de Dios, el juicio de Dios, el rechazar, el parecer absurdo lo que nosotros estamos testificando a través de la palabra de Dios, no hace que sea así. Pero el creer sí cambia la historia para ellos. Yo quiero compartir, hermanos, este mensaje con mi familia, con algunos que muchas veces he hablado, que les hemos llevado el mensaje, que se han burlado de nosotros en nuestra cara, decirles, hay una urgencia y el juicio va a venir porque va a venir. Dios no miente. Hermanos, para terminar, había un hombre que estaba cargado, en el buen sentido de la palabra, por su familia. ¿Recuerdan quién era? No. Vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, hermanos, quiero que pensemos en la manera como este hombre está escribiendo. Quiero imaginármelo. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire, Pablo está diciendo, contándole a los hermanos, el anhelo de mi corazón. ¿Cuál es tu anhelo, hermano y hermana? Y hablo con respecto a la familia, porque a veces también hay indiferencia. A veces también, de alguna forma, somos como Jonás, ¿cierto? Que tal vez estamos buscando el palco de honor para ver cómo se condenan algunos. Porque nosotros tal vez creemos que no merece ni siquiera ser salvado. La pregunta es, ¿yo merecía ser salvado? Tú, hermano y hermana que me oyes, ¿vas a ir al cielo porque lo mereces? ¿Estás en un lugar de privilegio como Jonás, allá mirando cómo se va a consumir su enemigo? No, un anhelo.
Pablo tenía un anhelo, dice, en mi corazón. Pero hermanos, ese anhelo no se quedaba ahí. Dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, qué bueno que se salve mi hijo, mi primo, mi amigo. ¿Estamos orando por ellos? El anhelo de corazón y la oración era para salvación. Porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, como a ellos les parecía, y eso fue lo que vimos también en la antigüedad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Tienen sus propias ideas, sus propias conclusiones. No, es que Dios debería más bien hacer esto o aquello, o Dios no es tan malo, Dios es de amor, Él no va a condenar a la gente, y hay doctrinas aún que enseñan eso. Pero están estableciendo su propia justicia, no la que es de Dios, no lo que Dios tiene establecido, no lo que es el plan divino. Y lo de Dios se cumple sí o sí. Y ese era ese dolor que sentía Pablo por su familia. Muy bien. El capítulo 9 también habla algo de esto. Versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y decía él que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis parientes según la carne. Y estaba buscando el significado de esta palabra parientes. Sungenes es una palabra griega y traduce precisamente eso, pariente de sangre, pariente de sangre, familia. Pablo estaba sintiendo gran tristeza y continuo dolor en el corazón. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué nos preocupamos por nuestra familia? Familiar que nos escucha, porque sabemos el fin. Sabemos qué va a pasar con los que han rehusado creer en la obra de Cristo. Y como nosotros conocemos eso, sentimos dolor, gran tristeza, ¿no? Continuo dolor en el corazón. Y ese amor por esos hermanos, por esos parientes, llevaba a Pablo a pensar, a meditar en la necesidad que tenían. Nuevamente capítulo 10, versículo 3, ignorando la justicia de Dios, procurando la suya propia. Versículo 8, 10:8. ¿Qué les podemos decir entonces en esta tarde ya? ¿Qué dice la palabra, no? ¿Qué es lo importante? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué puedes hacer, querido familiar? Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No hay otra manera. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La información realmente es esa. La información no es otra.
la veracidad de lo que Dios dice a través de la palabra. Hermanos, no podemos adornar el Evangelio, no podemos modificarlo de alguna manera. El testimonio, el orar por ellos continuamente, aunque no lo crean, pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Padre, te damos gracias por bendecirnos de una manera tan especial, por darnos vida eterna, aún por tu Espíritu, Señor, por tu palabra, tenemos todas las herramientas para compartir con aquellos que amamos la urgencia que hay en sus vidas de una salvación tan grande. Y el también exponer lo que vendrá, porque el juicio vendrá según tu palabra. Guíanos y darnos sabiduría, Señor, para poder presentar a Cristo. Bendice también a cada uno de los hermanos en esta mañana al salir de este lugar para sus casas. Te rogamos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.